Listo, chicos, ya volvimos, por favor. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a empezar, digamos que en general vamos a empezar el tema de rotaciones, o sea, vamos a hacer que los cuerpos ahora se muevan. Ustedes se han dado cuenta que hasta ahora lo que hemos hecho es que todos los cuerpos son puntos. Luego pudimos extenderlos un poquito con este concepto de centro de masa y pensar pues que tiene cierto tamaño, pero finalmente para todos los problemas, los cuerpos siguen siendo puntos. Y cuando hablamos nosotros de que estos cuerpos se mueven en general, estamos diciendo es que el centro de masa se está trasladando. Hace un tiempo vimos un poquito rotaciones y hablamos un poquito de la velocidad angular, la aceleración angular constante. En ese caso estaba fijo el centro de masa del cuerpo. Es decir, estábamos dejando como quieto el centro de masa y simplemente las cosas rotan alrededor. El movimiento más general de un cuerpo es una traslación del centro de masa, que ya lo conocemos bastante, y una rotación alrededor de ese centro de masa. Ese es el movimiento más general de un cuerpo. Entonces, para que nosotros podamos entender bien ese movimiento, pues tenemos que estudiar rotaciones. Y la forma va a entrar cuando hablemos de torques, porque ahí nos va a interesar es qué tan lejos estamos aplicando las fuerzas respecto al centro de rotación de las cosas. Van a aparecer también analogías. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos rotaciones, aparecieron analogías entre las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, tanto rotacional como translacional, y también algunas relaciones entre las velocidades tangenciales y angulares y todo eso. Entonces, por eso es bueno repasarlo, pero en este momento vamos a empezar a hacer rotaciones. Nuestra idea, ¿cuál es? Poder calcular, por ejemplo, con la energía cinética asociada a la rotación. ¿Qué tal que algo no se le mueva al centro de masa, sino que ese algo esté rotando o alrededor de un eje, esté rotando alrededor de un eje, no se esté trasladando? ¿Cómo calculamos esa energía cinética de rotación? Y allá también va a aparecer la conservación de la energía. Simplemente la energía cinética va a tener una contribución extra que es asociada a la rotación. También los torques, o sea, las fuerzas hasta ahora lo que hacen es trasladar el centro de masa, pero no lo hacen rotar. Los torques son los que lo van a hacer rotar. El trabajo rotacional. Y pues con eso ya terminamos. Realmente terminamos nuestro estudio y entonces al final vamos a ver, después de tratar de hacer mover las cosas, vamos a tratar de ver cómo hacerlas quedar quieta, eso se llama la estática. Entonces, para que algo se quede realmente quieto, necesitamos no solamente que la sumatoria de fuerzas valga cero, sino que además, bueno, quieto, digamos, eso no lo garantiza, ¿no? Puede estar a velocidad constante, pero vamos a asumir que está quieto, que también implica sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, para que algo se quede realmente quieto, ustedes necesitan que no solamente la sumatoria de fuerzas valga cero, sino también que la sumatoria de torques valga cero. Y eso es nuestro estudio de la última semana, el equilibrio. ¿Cómo hacer para que las cosas se queden quietas y no se derrumben, no se caigan? Y pues esto después lo van a estudiar los mecánicos a muchísima mayor profundidad, los civiles también, para que las cosas se queden quietas, pero mucho más profundo que lo que vamos a ver acá. Esto simplemente es una introducción muy básica. Entonces, empecemos con este repaso de la rotación. Nuestros cuerpos van a ser cuerpos pues ya extendidos, o sea, ya no son puntos, y lo primero que ustedes deben aprender a identificar cuando las cosas se están rotando es respecto a qué rotan. Entonces siempre tiene que haber un origen, un centro de rotación. Entonces ustedes tienen que identificarlo. Ese eje de rotación es muy importante. Eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es la dirección de ese eje de rotación? ¿Ustedes cuál dirían? ¿Que ese cuerpo ahí está rotando alrededor del eje X o alrededor del eje Y? ¿O alrededor de un eje que está saliendo la hoja o entrando la hoja? ¿Qué dicen ustedes? Si no se conoce la convención, para que ustedes sepan hacia dónde va el eje de rotación, cojan sus dedos, por favor, abran su palma de la mano derecha. Entonces, saquen la mano derecha, estén seguros de que es la mano derecha, abran la mano, extiéndanla y cierren sus 4 dedos, índice, corazón, anular y meñique, cierren esos 4 dedos en la dirección en la que está rotando esta papa. ¿Hacia dónde les queda apuntando a ustedes el dedo pulgar? Hacia nosotros. Hacia nosotros, saliendo de la pantalla, ¿cierto? Esa es la dirección del eje de rotación, de esta rotación. Por eso es que ahora vamos a tener que empezar a hablar en vectores de verdad. Vamos a tener que utilizar 3 componentes. Porque ahora tenemos realmente vectores. Porque si ven, no se ve acá, pero el eje de rotación está saliendo. Un vector que va saliendo normalmente se pinta así. Un vector que va entrando normalmente se pinta así, como la punta de una flecha o la parte de atrás de una flecha. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un eje de rotación, que es este, que está saliendo. Eso es lo primero. Y
hay que tener en cuenta entonces, digamos, este punto P es un punto material que está variando ese ángulo y va a tener entonces una velocidad angular. Y si está acelerado, pues va a tener también una aceleración angular. Y yo los puse como vectores, pero miren que yo no les estoy pintando a ustedes un vector de ángulos y ya les voy a explicar por qué. Las rotaciones uno empieza a encontrar cosas extrañas. Y esta velocidad que tenemos aquí dibujada, esta, es la velocidad de ese punto. Miren que no es la velocidad completa de todo nuestro cuerpo, sino que es la velocidad de ese punto. O sea que nosotros vamos a tener que identificar, obviamente, que si yo estoy, por ejemplo, más cerca de mi eje de rotación, pues esta velocidad tangencial pues va a ser un poco más pequeña, ¿cierto? Y si yo estoy más lejos, pues estos puntos que están más lejos son los que más van a estarse moviendo más rápido. Y la relación, pues nosotros ya la teníamos. Nosotros tenemos que velocidad tangencial era igual al radio, a la distancia respecto al eje de rotación por la velocidad angular. La velocidad angular es la misma para todos. No importa si yo estoy acá, no importa si estoy acá, no importa si estoy acá. El ángulo es el mismo para todos, ¿sí ven? El ángulo es igual. Y la velocidad angular es la misma, entonces, porque están recorriendo el mismo ángulo en el mismo tiempo. Lo que cambia va a ser la distancia de cada punto al eje de rotación. Y entonces aquí esas distancias van a ser importantes. Y esto es una gran diferencia, porque cuando las cosas se mueven, la aceleración va a depender solamente como de la masa, pero cuando las cosas rotan, la inercia de nuestras rotaciones va a depender no solo de las masas, sino la distribución de las masas. Entonces aquí aparecen unos conceptos nuevos. Esto de la rotación, pues es muy importante, lo hemos visto en varios casos, pero por ejemplo es importante para la vida en la Tierra. El hecho de que la Tierra tenga una rotación, ustedes saben que en el centro de la Tierra existe como un núcleo. Y bueno, nosotros no sabemos exactamente qué, no podríamos saber haciendo huecos de qué está hecho exactamente, pero utilizando ondas sísmicas, utilizando pues, la relación de a dónde llegan esas ondas, qué tanto se desvían, utilizando la relación de la densidad de la roca que uno encuentra en la superficie comparada con lo que da la masa de la Tierra cuando uno calcula, la masa de la Tierra se puede calcular utilizando G y todo ese tipo de cosas, pues se detecta que eso está hecho como de hierro y de níquel. Y lo importante de todo esto es que como esos son conductores, como la Tierra está girando, eso genera que esos materiales se muevan y eso genera corrientes. Y las corrientes eléctricas, cuando yo tengo corriente eléctrica, eso genera campo eléctrico, ¿sí? Y cuando yo tengo campo eléctrico, perdón, magnético, campo magnético, entonces genera un campo magnético alrededor de la Tierra y ese campo magnético, por una parte, es el culpable pues de estas auroras que uno ve, boreales o australes, que esto está implicando que hay unas partículas cargadas que están siendo aceleradas precisamente por el campo magnético y por eso irradian. Pero además, no solo están haciendo eso, nos están protegiendo de esa radiación. Entonces, de hecho, parte de la vida, de que estemos, existamos nosotros y que haya vida en el planeta Tierra, pues es precisamente gracias a que hay campo magnético. Por eso una de las huellas que se buscan en otros planetas para saber si tuvieron o podrían vida es si hay huellas de campo magnético antiguo. En Marte, por ejemplo, se ha detectado, Marte ya está enfriado, ya su núcleo está frío, digamos, ya no se está moviendo, pues, el planeta como tal, por dentro, y entonces, pues, digamos, eso ya no existe, pero Marte sí tiene evidencia de haber tenido campos magnéticos en la antigüedad. Eso quiere decir que de pronto anteriormente sí pudo haber vida de microscópica o algo así en ese planeta. ¿Listo? Entonces, esto de las rotaciones tiene implicaciones planetarias también para que ustedes lo vean. Y pues entonces vamos a empezar a repasar un par de cosas respecto a eso. Por ejemplo, cuando esta patinadora, ustedes han visto estos tipos de deportes, cuando esta patinadora está deslizando, en este primer caso, está deslizando, eso es una traslación directa, una traslación, se está moviendo el centro de masa y no está haciendo absolutamente nada más. Ella está ahí, uy, deslizando y no está rotando ni nada de esas cosas, simplemente se está moviendo, pensémoslo en línea recta, entonces ahí hablamos de un movimiento de traslación pura. En cambio, en la parte de la derecha, cuando está haciendo ese salto, miren que su centro de masa no se está moviendo hacia ninguna dirección, ellos normalmente saltan, giran y vuelven a caer en el mismo sitio, eso quiere decir que su centro de masa realmente no se movió mucho en direcciones, pero sí giraron. Y esa rotación que ellos hicieron se hizo alrededor del centro de masa. ¿Ustedes por qué creen que esa patinadora, qué ventaja tendrá que ponga las manos cerca, así como cruzadas?
¿Será que es por miedo? ¿O será que eso, o porque está algún tipo de emoción? ¿O será que eso tiene alguna ventaja para que ella rote mejor o peor o qué? Pues de pronto no sea como de lado, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, como hace que se quede en el mismo como centro, Como que se como queda en el eje. mismo punto. Sí. Sí. ¿Y qué pasa si las abre? Ustedes, si alguno ha patinado o ha saltado y ha dado vueltas, ¿qué pasará si abre las manos? ¿Ustedes tienen alguna intuición al respecto? Profe, eso Yo es creo que terrible. ¿Eso es qué? Es terrible porque uno empieza como a tambalear. O sea, eso que estaba haciendo Valentina como del centro se pierde. Se pierde como el equilibrio. Y la cosa es curiosa porque resulta que cuando yo extiendo los brazos aumenta la resistencia a rotar, entonces uno tiende a frenarse, pero como nuestros brazos no son rígidos, uno se desbalancea. Y cuando yo acerco mis brazos al mi momento de inercia disminuye, o sea, puedo rotar más fácil, entonces ella rota más. Esto es una ventaja para ella competitiva, porque entre más cerca tenga sus brazos del centro, más rápido gira. Y ahí le califican a ella por cuántos giros hace. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ella cuando está saltando, ella cierra sus brazos y gira muy rápido, y cuando cae, ¿qué es lo que hace ella cuando cae? Estira los brazos. ¿Para qué? Para aumentar su momento de inercia y entonces rotar menos rápido y poder tener balance. Eso se llama la conservación del momento angular. Hemos visto nosotros hasta ahora el momento lineal, pero ahora vamos a ver el momento angular. Bueno, esa es una de las cosas que les quería mostrar inicialmente sobre las rotaciones. Y otra cosa que les quiero mostrar acá, me va a pasar a este otro lado, es la siguiente. Voy a compartirles la pantalla. ¿Dónde es eso? Ustedes por favor me confirman si están viendo ahí. ¿Sí? Sí, sí, pero profe. Sí, profe. Entonces hay una cosa muy rara con las rotaciones que se las quiero mostrar acá. Miren, este rectángulo pues tiene rojo arriba, tiene azul a un lado, verde al otro. Y resulta que a nosotros nos han enseñado simplemente que un vector es simplemente coger y escribir pues tres componentes, ¿cierto? X, Y, Z, ya. Todo lo que yo escriba así, eso es un vector. Pero eso no es verdad. Un vector se define por unas propiedades. Y una de las propiedades de los vectores es la conmutatividad. O sea que si yo sumo A más B, me tiene que dar lo mismo que B más A. Obvio, ¿no? Pues uno le enseñan 2 más 3 es lo mismo que 3 más 5. Sí. Eso es en los números. Pero ¿será que eso pasa en los vectores? Y la respuesta es sí. Pero resulta que hay unas entidades que parecen vectores, pero no lo son porque no cumplen eso, a pesar de que están escritos como X, Y, Z. Entonces les voy a mostrar a ustedes eso acá. Miren que lo que vamos a hacer, observen aquí los ejes aquí arribita. El eje X es este rojo. El eje Y pues es este verde y el eje Z está hacia arriba. Simplemente lo que voy a hacer es rotar 90 grados alrededor del eje X y luego 90 grados alrededor del eje Z. Y luego voy a hacer lo contrario, 90 grados alrededor del eje Z, o sea, voy a cambiar el orden. Después lo que voy a hacer es primero X y luego Z, y lo que voy a hacer después es primero Z y luego X. Es exactamente lo mismo. Miren que si yo cojo acá a este cuerpo y le hago primero en X, entonces sería coger este rojo. Upa, me equivoqué. Creo que me toca cogerlo bien. Esto sería rotarlo más o menos 90 grados alrededor del eje X, ¿cierto? Y ahora lo voy a rotar alrededor del eje Z, 90 grados. Entonces recuerden esta imagen. Hice XZ, quedó gris arriba y el rojo adelante, ¿cierto? Recuerden esa imagen. Por si acaso yo le voy a tomar una foto. Rojo al frente y grises a los lados. Ahora lo voy a cambiar. Acuérdense que lo primero que hice fue XZ. Ahora voy a hacer ZX. Entonces ZX, voy a cogerlo. Primero hago Z y ahora hago X. Quedó igual. Para que ustedes lo vean más claramente. Aquí los tengo. Voy a quitar el original. Miren cómo quedaron. Este es cuando hicimos primero XZ y este es cuando hicimos primero Z y X. No quedan iguales. Las rotaciones no son conmutativas. Y como no son conmutativas, realmente no representan un vector como el que conocemos. Tienen otro, o se llaman pseudovectores. Y tienen otras propiedades. Se puede manejar igual, ¿sí? Es lo mismo, las mismas
la misma álgebra encima, pero operativa, pero no podemos llamarlos realmente vectores, y por esa razón es que nosotros nos vamos a restringir, primero que todo, como a rotaciones en un plano, y segundo, no vamos a ver, pues nosotros no vamos a ver un vector hecho de ángulos, porque como ustedes pueden ver, eso no se puede definir fácilmente. Hay otras cosas interesantes de las rotaciones que luego les mostraré, pero quería mostrarles primero este concepto. Entonces, por esa razón es que vamos a ver nosotros solamente vector velocidad angular, vector aceleración angular, pero no vamos a ver vector posición angular. Si manejamos el plano, si tenemos solamente el plano, si nuestras rotaciones no son así en 3 dimensiones como yo estoy haciendo acá, sino que nuestras rotaciones son realmente en una sola dimensión, digamos, voy a pararme acá, y son solamente, digamos, alrededor del eje Z, pues como es una sola dimensión, pues no importa, esas sí las puedo sumar esto más esto, me da acá, o esto menos esto, me da por acá. Estas no importan, cuando solamente tengo que ver con un ángulo. Entonces nosotros vamos a restringir a este tipo de rotaciones a estar solamente en un ángulo, y esas entonces van a ser las que nosotros vamos a estudiar. Por esa razón nosotros vamos a poder hablar de un ángulo como si fuera una posición, pero no podemos extenderlo a 3 dimensiones. Eso es lo que les quiero decir. El ángulo como tal no lo podemos extender a 3 dimensiones. Y eso era lo que les quería mostrar. ¿Habían visto ya algo así de vectores que no conmutan? Que yo sumo A más B y me da diferente a B más A, ¿o no? No, profe, por mi No, parte no. profe. Bueno, listo. Realmente aquí estos son operadores que no conmutan. Realmente eso es lo que tenemos. Claro, aquí preguntan, no es una buena pregunta la que hacen. Profe, ¿eso no pasa porque el objeto no es simétrico? Claro, si yo pongo una esfera, entonces yo no me daría cuenta. Pero pues esa es la idea. O sea, la simetría, digamos, si yo pongo una esfera, la esfera es completamente simétrica, entonces no importa en qué dirección la rote, yo no le vería que cambió. Pero eso es una propiedad del objeto, no es una propiedad de la operación que estoy haciendo sobre el objeto. Entonces, por esa razón fue que yo lo puse como algo que no es simétrico, precisamente para mostrar que la operación que estamos haciendo no es conmutativa. Pero si yo pongo un cubo, por ejemplo, también en un cubo, estas que hice yo de 90 grados también mostrarían que el cubo queda igual, si no le pinto las caras, si es completamente indistinguible. Pero es una propiedad del cubo que es invariante bajo rotaciones de 90 grados, no una propiedad de las operaciones como tal. Entonces, por esa razón es que no vamos a manejar sino rotaciones en el plano, y pues vectores de ángulos, solamente pues un ángulo, no un vector de ángulos. Y con eso terminamos nuestra clase. Vamos a continuar entonces el miércoles con más cosas. ¿Listo? Muchas gracias por su amable atención y por favor cuídense. Como siempre, esté arriba el pico, esté abajo el pico, hay que cuidarse, por favor, y cuidar a sus familiares. Hasta pronto. Chao, Chao, profe. profe, Buen Hasta luego, día. profe, muchas gracias.